Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Camila Acevedo. Soy estudiante de 10º semestre de Psicología y aspirante a la maestría de Psicopedagogía. Hoy quiero hablarles de un tema que, aunque no siempre nos damos cuenta, ha definido la forma en la que aprendemos, enseñamos y que de cierta manera también definió el tipo de sociedad en el que vivimos, que es la evolución de la pedagogía en el siglo XX. Porque sí, aunque a veces parezca que seguimos atrapados en un sistema educativo anticuado, la educación ha cambiado muchísimo en los últimos 100 años y lo sigue haciendo. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, necesitamos echar un vistazo a las diferentes corrientes pedagógicas que han moldeado la educación a lo largo del siglo pasado. Algunas de ellas siguen vigentes, otras han sido superadas y algunas han demostrado que nunca debieron haber sido la base de la enseñanza. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando del conductismo, que es como aprender con premios y castigos. A comienzos del siglo XX, uno de los enfoques más influyentes en la educación fue el conductismo, impulsados por psicólogos como Skinner, entre otros. Esta teoría se basaba en la idea de que el aprendizaje ocurre a través de estímulos y respuestas. Es decir, si haces algo bien, recibes un premio, si haces algo mal, recibes una consecuencia negativa. Muchos de nosotros recordamos estar en un sistema escolar donde el aprendizaje fue más o menos así. Si sacábamos buenas notas, teníamos recompensas, ya sea reconocimientos, puntos extras o en algunos casos, regalos. Pero si te iba mal, encontrabas castigos, regaños, malas calificaciones y hasta la típica frase de esfuérzate más, esperábamos más de ti. Este método pudo haber tenido su utilidad en esta época porque de cierta manera ayudó a estructurar la enseñanza de forma más organizada y a establecer normas de comportamiento en el aula, pero tenía un gran problema que trataba a los estudiantes casi como máquinas de repetir información y sin fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. En pocas palabras, te enseñaban a repetir y no a comprender. Ahora hablemos sobre el constructivismo, que para mí es como construir el conocimiento, pues a medida que la educación avanzaba se hizo evidente que el conductismo no era suficiente. Ahí es donde entraban en escena Jean Piaget y Lev Vygotsky, quienes desarrollaron el constructivismo. ¿Y qué significa esto? Básicamente que no aprendemos solo porque alguien nos dice qué hacer, sino porque construimos nuestro propio conocimiento a partir de la experiencia, de la interacción con el otro y del trabajo con las personas. Aquí las cosas cambiaron bastante. En lugar de solo memorizar información, el constructivismo promovió métodos de enseñanzas más dinámicos. Se comenzó a utilizar el aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes investigan, exploran temas por sí mismos. También surgió el concepto de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que dice que el aprendizaje ocurre mejor cuando alguien nos guía y nos ayuda a llegar a un nivel más avanzado. Para un ejemplo, en vez de solo memorizar fechas y eventos históricos, el constructivismo propone analizar por qué ocurrieron esos eventos, cuáles fueron sus consecuencias y qué relación tienen con el presente. Esto permite que los estudiantes conozcan la historia de manera más profunda en lugar de solo repetir datos sin contexto. Ahora hablemos de la pedagogía crítica, que es pensar, cuestionar y transformar. Este puede ser un enfoque todavía más revolucionario, que es promovida por Paulo Freire, ya que Freire creía que la educación no podía ser solo un proceso donde los maestros transmiten información y los estudiantes la reciben de manera pasiva. Para él, la educación debía ser un acto de transformación social, donde los estudiantes se conviertan en pensadores críticos, cuestionen la realidad y participen activamente en su propio aprendizaje. Este enfoque fue especialmente relevante en comunidades marginadas donde la educación tradicional no estaba dando herramientas reales para mejorar la vida de las personas. Freire propuso una educación dialogante en la que los maestros y los estudiantes aprendían juntos y donde el conocimiento sea una herramienta para la liberación y el cambio social. Si lo pensamos bien, este es un enfoque que necesitamos demasiado en la actualidad, ya que vivimos en un mundo lleno de información, pero no siempre sabemos analizar o cuestionar o usar esta información para nuestra sociedad. En ese sentido, la pedagogía crítica sigue siendo más relevante que nunca. ¿Qué quedó atrás y qué sigue vigente? A lo largo del siglo XX, muchas prácticas educativas se volvieron obsoletas. Por ejemplo, la memorización mecánica. Si bien recordar datos es importante, lo fundamental hoy en día es saber interpretar, analizar y aplicar el conocimiento. La educación moderna busca que los estudiantes desarrollen habilidades en lugar de solo acumular información. Otro cambio importante fue el abandono de la educación homogénea, donde todos los estudiantes recibían exactamente la misma enseñanza sin considerar sus diferencias individuales. Ahora sabemos que cada persona aprende de manera diferente y por eso se han desarrollado métodos de enseñanza que buscan adaptarse a la diversidad en el aula.
También ha cambiado la manera en cómo se entiende la autoridad en la educación. En el pasado, el maestro tenía la última palabra y su autoridad no se cuestionaba. Hoy en día, la educación se enfoca más en el diálogo, en la participación de los estudiantes y en la construcción del conocimiento de manera colectiva. En mi corta pero significante experiencia de 1 año y medio en el campo de la psicopedagogía, me he podido dar cuenta que hay un papel muy significante y es un elemento clave que ha permitido comprender cómo aprendemos y cómo mejorar la enseñanza. Pues desde el surgimiento de la psicopedagogía en el siglo XX, esta ha ayudado a integrar conocimientos de la psicología y la educación para mejorar y desarrollar métodos más eficaces y adaptados para la enseñanza de los estudiantes. Gracias a ella hemos pasado a ver el aprendizaje como un proceso mecánico a comprenderlo como un fenómeno complejo, influenciado por factores emocionales, sociales y cognitivos. Hoy en día, la psicopedagogía sigue siendo fundamental en la educación. Nos ayuda a entender cómo las personas aprenden de manera diferente, cómo influyen las emociones en el proceso educativo y cómo enseñar estrategias que realmente potencien el aprendizaje. Además, ha sido clave en la educación inclusiva, permitiendo que estudiantes con diversas necesidades puedan acceder a una enseñanza adaptada a sus capacidades. En el siglo XXI, la educación necesita seguir evolucionando y la psicopedagogía será un pilar fundamental para garantizar que el aprendizaje sea significativo, accesible y adaptado a las necesidades del mundo actual. Así que la próxima vez que piensen en la educación, recuerden que no se trata solo de aprender datos, sino de entender cómo aprendemos y cómo podemos hacer que la educación sea mejor para todos. ¿Y hacia dónde va la educación ahora? Actualmente hay 3 principios fundamentales que guían la enseñanza. 1. El aprendizaje significativo. Eso significa que los nuevos conocimientos deben conectarse con lo que los estudiantes ya saben y con su vida cotidiana para que tengan un mayor impacto y sean más fáciles de recordar. 2. Educación inclusiva, que se trata de garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una educación de calidad. Aquí entran en juegos estrategias como tecnologías de apoyo y la personalización del aprendizaje. 3. La enseñanza en competencias. Más allá de aprender datos, ahora la educación busca que los estudiantes desarrollen habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Esto es clave para enfrentarse a un mundo en constante cambio. Se podría decir que la educación sigue evolucionando, pues el siglo XX fue un periodo de transformación en la pedagogía y aún hoy seguimos viendo cambios. La educación pasó de un modelo basado en la repetición a otro que fomenta la comprensión, la reflexión y la creatividad. Sin embargo, todavía enfrentamos desafíos porque en muchos lugares los métodos tradicionales siguen vigentes y el cambio no ha llegado con la rapidez que debería. Pero si hay algo que hemos aprendido de la historia de la pedagogía es que la educación siempre está en evolución.